Buenos días, guerreros, la paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Jacqueline Poveda del grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles. Y hoy estoy con ustedes, hoy sábado, para compartir nuestros 5 minutos con el Evangelio, consignados en San Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 33. Llegando de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús paseaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad para actuar así? Jesús les respondió: también yo les voy a hacer una pregunta. Contéstenme y yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos intentaban ponerse de acuerdo y razonaban así. Si decimos que de Dios, dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero ¿cómo vamos a responder que era de los hombres? Tenían miedo a la gente porque todos consideraban a Juan como profeta. Así que respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les contestó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este gran evangelio que nos regala hoy San Marcos, vemos como una vez más estos profetas, estos supuestamente maestros de la ley, buscaban la forma de hacer que Jesús se equivocara en sus respuestas, de hacer que Jesús posiblemente no le diera el culto a Dios, la adoración a Dios en cada una de sus respuestas. Recordemos que estas personas se decían seguir la ley de Moisés, se decían seguir la ley de Dios, pero lo que hacían con sus palabras no eran con sus propios actos. Entonces ellos nunca iban a reconocer a qué era lo que realmente Jesús venía. Y Jesús, ellos le hacen una pregunta: ¿con qué autoridad tú lo estás haciendo? Y es una pregunta que nosotros también debemos hacernos. ¿Será que nosotros creemos en esa autoridad de Jesús? ¿Será que nosotros a veces creemos en esa autoridad de que Él fue enviado por Dios Padre, que es el verdadero Hijo de Dios, que es el Mesías? ¿O sencillamente nosotros creemos que Jesús está ahí en nuestra historia y que nuestra vida sencillamente la dirigimos nosotros, que las cosas que nos acontecen a nosotros simplemente nosotros somos los únicos que podemos resolverla? Esta invitación es a eso, a que nosotros revisemos y miremos con qué autoridad es que Jesús está trabajando en nuestra vida y si creemos en ella. Jesús es el ejemplo más fiel de que lo que Él hace, lo que Él habla, lo que Él dice, la forma como Él actúa es de acuerdo con su convicción, es de acuerdo con lo que Él sabe que ha sido enviado como el verdadero Hijo de Dios. Esto también lo trasladamos nosotros a nuestra vida diaria, no solamente pensando en esa autoridad de Jesús, sino pensando en la autoridad que pueden tener algunos más sobre otros, en la autoridad en nuestras fuerzas militares, en la autoridad en nuestros jefes, en la autoridad de nosotros mismos, en la autoridad de un papá hacia un hijo, en la autoridad de alguien que esté a cargo sobre la otra persona. Entonces, no solo es saber qué autoridad, sino cuál es el testimonio de esa autoridad. ¿Cómo testimoniamos nosotros hacia los demás? ¿Cómo nosotros podemos ver si alguien está siguiendo mi ejemplo? ¿Con qué autoridad yo también le estoy hablando, verdad? Entonces tenemos que revisar este evangelio de las dos partes. La autoridad que yo estoy entregando, si es real, si es una autoridad que va con mi testimonio, y si la autoridad que yo estoy viendo en los demás, viendo que es real, no la sigo. Viendo que es una autoridad encaminada en el amor de Dios, no la sigo y no la comprendo. Jesús nunca impone, Jesús no llegó a imponer nada. Y vemos que aquí Él les hablaba, no les decía a estos profetas o no les decía a estos maestros de la ley: no, es que ustedes me tienen que creer a mí, y si yo estoy diciendo que esto se hace así, o si yo estoy haciendo un milagro, o si yo estoy perdonando un pecado, me tienen que creer. Sencillamente no preguntarse con qué autoridad lo hago. Jesús podía imponer, pero Jesús nunca imponía. Jesús simplemente les mostraba un gran ejemplo y les decía: contéstenme ustedes a la pregunta sobre Juan el Bautista. ¿Él por qué hacía esto? ¿Lo hacía por Dios o lo hacía por los hombres? Y ellos no supieron contestarle, porque si decían, ahí lo dice, si decían por Dios, de una vez la dicen: entonces ¿por qué no le creyeron a Juan? ¿Por qué decapitaron a Juan? ¿Por qué entregaron a Juan? Y si decía que lo hacía porque él era hombre, porque él era un profeta, entonces le estaban dando la razón a aquellos que sí creían en que Juan era ese gran profeta, ¿verdad? Entonces ellos no tenían la convicción completa sobre qué creer o sobre qué pensar.
sencillamente lo que buscaban era hacer caer a Jesús. Que este evangelio de hoy nos sirva para eso, para entender primero la autoridad tan grande que Jesús tiene sobre nosotros, pero no es porque nos esté imponiendo las cosas, es porque nos lo está mostrando con su gran amor, es porque nos lo está mostrando con ese gran testimonio de que fue el enviado del Hijo de él, fue el enviado de Dios. Entonces, hoy vamos a revisar nosotros nuestra autoridad hacia las personas a las que nosotros hacia las personas que nos deben a nosotros como un rango inferior, no en cuanto a rango de poder creernos más que los demás, sino sencillamente es ver con qué ejemplo nosotros estamos teniendo una autoridad sobre nuestro hogar, sobre los hijos, un padre sobre sus hijos. Es ver cómo mi hijo está viendo esa autoridad del padre, una autoridad con testimonio o una autoridad solo por imponer lo que yo quiero o lo que yo digo. Con qué autoridad nosotros estamos viendo posiblemente algunos a sus empleados. Entonces, que mi empleado realmente me vea con una autoridad, pero una autoridad convincente, una autoridad confiando en el Señor, una autoridad que viene de Dios, una autoridad porque soy testimonio de Él, y que nosotros veamos hacia arriba también aquel que sobre el cual tiene una autoridad sobre mí. ¿Cómo estoy viendo a esta persona? ¿Realmente es una persona que está testimoniando con su vida el poder yo decir, sí, tiene autoridad sobre mí? Muchísimas gracias, guerreros. La paz del Señor esté con todos ustedes. Los invitamos a que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @Grupo Oración Guerreros por Amor en Facebook, en Instagram y en YouTube, y como @Grupo Guerreros por Amor en TikTok. Recordemos todas nuestras transmisiones: el taller de San José 5 de la mañana, los 5 minutos con el Evangelio, la Santa Eucaristía, el Ángelus, la Coronilla de la Divina Misericordia y el Santo Rosario en la noche. Muchísimas gracias, la paz del Señor esté con todos ustedes, y nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios.